Bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy nos vamos a sumergir en una serie que para muchísimos fue, bueno, la puerta de entrada al anime. Uf, sí, un clásico, totalmente. Pero es que esconde una complejidad que es sorprendente. Sailor Moon. Tenemos un análisis fascinante que desglosa toda la historia, arco por arco. Muy, muy bueno. Y la misión aquí es ir mucho más allá de la nostalgia, ¿no? De las batallas de cada semana. Queremos entender por qué esta historia resuena con la fuerza de un, digamos, mito moderno. Es que esa es la clave. El análisis argumenta que, si uno presta atención, la serie no es solo una colección de temporadas con villanos cada vez más fuertes. No, es una sola cosa. Es una sola narrativa súper cohesionada. Cada arco construye sobre el anterior y va tejiendo temas como la reencarnación, el peso del destino, el sacrificio. Y ese ciclo constante de destrucción y renacimiento. Exacto. No se trata solo de qué pasa, sino de por qué pasa y qué significa en el viaje de la protagonista, de Usagi. Ok, perfecto. A ver, desentrañemos esto. Empecemos por los cimientos. El primer arco. El reino oscuro. El principio de todo. Aquí es donde nos presentan a Usagi Tsukino, una adolescente, pues un poco llorona, un poco torpe, que de repente, ¡pum!, descubre que es la reencarnación de una princesa lunar. Claro, y las Sailor Senshi van despertando una a una y se revela toda esa tragedia del antiguo reino de la luna, del Silver Millennium. Esa utopía lunar que fue destruida por celos, por oscuridad, sentando las bases de todo el conflicto. Y es crucial recordar cómo termina ese primer arco. Es devastador. Uf, sí. Todas sus amigas, todas, se sacrifican, mueren una por una para protegerla. Y ella misma, al final, usa el cristal de plata sabiendo que le podría costar la vida. Es un final increíblemente trágico para una primera temporada. Uno pensaría que es el final de la historia. Pero el análisis sugiere que es, en realidad, el verdadero comienzo. No es así. Precisamente. Y esa es la genialidad de su estructura. La serie no empieza con un «había una vez». No. Empieza con un «esto ya pasó antes» y fue una catástrofe. Usagi no está comenzando una aventura. Está, digamos, entrando a la mitad de una tragedia milenaria que no se ha resuelto. Claro. La reina Serenity del pasado las envía al futuro para darles una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad para arreglar lo que se rompió. Desde el primer momento, todo el peso del pasado recae sobre los hombros de estas chicas. Y ahí queda establecido el tema central, el amor condenado por el destino y la posibilidad de redención a través del sacrificio. Y justo cuando parece que ya pagaron ese precio y pueden tener una vida normal, la historia les lanza una curva increíble. El segundo arco, Black Moon. ¡Ah, Chibiusa! Empieza con una niña que literalmente cae del cielo. Y con ella llega no solo una nueva amenaza, el clan Black Moon, sino una revelación que lo cambia todo para Usagi. Claro, porque de repente le dicen, a ver, no solo fuiste una princesa en el pasado, sino que en el futuro vas a ser la neorreina Serenity, una soberana casi inmortal de una tierra utópica. De 14 años. Es que apenas está asimilando su pasado y ya le están imponiendo la carga de un futuro perfecto que ella tiene que garantizar. Es una presión brutal. Y el conflicto con el clan Black Moon no es el típico «queremos conquistar el mundo». El análisis señala que es más complejo, que nace del resentimiento. Totalmente. Son descendientes de gente que se rebeló contra la utopía de Crystal Tokyo porque se sentían marginados, excluidos de esa perfección. No querían ser parte de eso. Exacto. Y eso conecta directamente con el conflicto interno de Usagi. El tema clave de este arco, como lo plantea la fuente, es la maternidad y el miedo al fracaso. Claro, ella ve a Chibiusa y no siente un amor maternal al instante. Siente pánico, celos, incompetencia, se ve forzada a confrontar su futuro como líder y como madre antes de siquiera estar cómoda con su presente. Y bueno, la introducción de Sailor Pluto, la guardiana solitaria del tiempo, refuerza esta idea de que el tiempo no es una línea recta, es un ciclo con reglas muy estrictas. Es una prueba de madurez forzada, para todas. Sí. Después de lidiar con el pasado y el futuro, la historia nos trae de vuelta al presente. Pero con una atmósfera mucho más opresiva. El arco de Infinity es famoso por su oscuridad, ¿verdad? Uf, sí. Introduce conceptos que se sienten mucho más adultos y una ambigüedad moral que no habíamos visto. Totalmente.
Aquí aparecen las Sailor Senshi exteriores, Uranus, Neptune, Pluto. Y no son precisamente amistosas. Para nada. Tienen su propia misión, una que choca directamente con los ideales de Usagi. Ellas están dispuestas a sacrificar una vida inocente, la de la frágil Hotaru Tomoe, para salvar al mundo. Porque dentro de Hotaru vive la entidad más temida del universo, Sailor Saturn, la guerrera de la destrucción. Ahí está el nudo del conflicto. Y aquí es donde el análisis plantea un punto que me parece fascinante. Tenemos a esta guerrera, Sailor Saturn, cuyo único poder es aniquilar civilizaciones enteras. Suena terrible. A primera vista, suena como la villana definitiva, pero la fuente argumenta que no lo es en absoluto. A ver, ¿cómo se defiende a un personaje cuyo propósito es la aniquilación total y se la posiciona como algo necesario? Porque la serie eleva el concepto de destrucción más allá del bien y del mal. Sailor Saturn no es malvada, es una función cósmica. Una función. Es, como la describe la fuente, el botón de reinicio del universo. Su poder no nace del odio ni de la ambición, sino de la necesidad. Cuando la oscuridad alcanza un punto de no retorno, ella aparece para, digamos, borrar el tablero y permitir que la vida comience de nuevo. O sea que la destrucción que trae no es un final, es el preludio de un renacimiento. Exacto. Y la gran tensión del arco es si Usagi puede encontrar una tercera opción. Una que no requiera ni la aniquilación del mundo ni el sacrificio de una niña. Entiendo el punto sobre Saturno como una fuerza de la naturaleza. Sin embargo, el cambio de tono que viene después, con el arco de Dream, es casi un latigazo. Sí, es un cambio brusco. El análisis lo presenta como un cambio deliberado, pero para muchos fue chocante pasar de la aniquilación cósmica a, bueno, a un circo mágico que ataca los sueños de la gente. ¿Cómo justifica la fuente esa transición? La fuente argumenta que es una transición temática, no solo de tono. Si el arco de Infinity trataba sobre una amenaza existencial externa... La destrucción del planeta. Exacto. El arco de Dream se enfoca en una amenaza interna, que es igual de peligrosa. La corrupción del alma. El circo de Moon no quiere el planeta, quiere los sueños. Ah, claro. Su objetivo es robar la energía de los sueños hermosos para que la gente pierda la esperanza, se vuelva cínica y, pues, deje de imaginar un futuro mejor. O sea que el peligro es más sutil, pero igual de apocalíptico a su manera. Perder la capacidad de soñar es como una muerte en vida. Exactamente. La serie equipara la pérdida de los sueños con la pérdida del alma. La amenaza es la apatía, la desesperanza. Y por eso el foco se pone en Chibiusa y en su vínculo con Helios, el Pegaso que es guardián de los sueños. Es una defensa apasionada de la inocencia y la esperanza. La imaginación. Como las fuerzas que realmente nos impulsan. Por ejemplo, cuando atacan el sueño de Ami de ser doctora, no solo la atacan a ella, atacan la idea misma de aspirar a algo mejor. Es un cambio de escala deliberado, del macrocosmos al microcosmos del espíritu humano. Y después de defender el mundo interior, llegamos al gran final, el quinto arco, Stars. Y aquí la escala explota, se vuelve galáctica. La amenaza es Sailor Galaxia. ¡Uf, Galaxia! Descrita como una de las guerreras más legendarias y poderosas que jamás existieron, pero que ha sido corrompida por la oscuridad. Y la historia empieza con un golpe devastador y directo. Mamoru, que se va a estudiar al extranjero, desaparece. ¿Desaparece así nomás? El espectador ve cómo Galaxia lo ataca y le roba lo que la serie llama su Starseed, su semilla estelar, que es, bueno, esencialmente su alma. Y Usagi pasa casi todo el arco sin saber si está vivo o muerto, aferrándose a una esperanza que se hace cada vez más frágil. Es una premisa increíblemente cruel. Y a partir de ahí, la situación solo empeora. Usagi ve una por una cómo todas sus amigas, todas las Sailor Senshi, son derrotadas y sus almas robadas, frente a sus ojos. Al final, se encuentra completamente sola para enfrentar a Galaxia. Es la antítesis de cómo empezó todo, donde siempre estaba rodeada de apoyo. Totalmente. Y aquí es donde todo el mensaje de la serie cristaliza. El momento clave, y el análisis hace mucho hincapié en esto, es que Usagi no derrota a Galaxia con un ataque más poderoso. No la destruye. No la destruye con violencia, la derrota con compasión. En el clímax, Usagi entiende que Galaxia no es pura maldad, sino una guerrera que se desesperó por la guerra y el sufrimiento. Claro, ella intentó sellar al mal supremo y terminó absorbiéndolo. Exacto,
Vio tanto dolor que decidió que la única solución era controlar todo y a todos. Usagi ve esa herida y en lugar de castigarla, la abraza, la purifica. Ahí se consolida la idea de que el mal no se destruye, se redime. Galaxia es la encarnación del poder absoluto sin amor, y Usagi le demuestra que el verdadero poder reside en la empatía universal, incluso hacia quien te lo ha quitado todo. Es la culminación de su viaje, y si miramos hacia atrás, su evolución es asombrosa. Totalmente. Es que es imposible no recordar sus berrinches al principio. Lloraba por un mal examen y 5 minutos después tenía que salvar al mundo. Esa dualidad es lo que creo que enganchó a tantos. Claro. Empezó siendo un personaje que dependía constantemente de que Tuxino Mask la salvara en el último segundo. Evitaba el conflicto a toda costa. Y al final es una figura completamente distinta. Enfrenta sola al enemigo supremo de la galaxia. Acepta la pérdida de todos sus seres queridos. Un dolor inimaginable. ¿Y aún así? Aún así, encuentra la fuerza, no para la venganza, sino para el perdón y la sanación. El arco completo de la serie, como concluye La Fuente, es la transformación de un adolescente común en una figura casi mesiánica de amor universal. Su viaje es el verdadero corazón de toda esta epopeya. Entonces, si conectamos todos los puntos, lo que el análisis revela es una estructura mítica muy deliberada. No son solo aventuras. Hay elementos recurrentes que le dan un peso casi religioso a la historia. La reencarnación, por ejemplo. Claro, los personajes no son elegidos al azar. Están atados por un destino ancestral. También el sacrificio. En casi todos los arcos, el clímax exige que alguien entregue algo invaluable. Su vida, su futuro, su poder, para restaurar el equilibrio. Luego está el amor trágico y cósmico entre Usagi y Mamuro, que no es un simple romance adolescente, es una fuerza que trasciende vidas, tiempo y espacio. Y por supuesto, el gran motor de todo, el ciclo de muerte y renacimiento. Cada temporada termina con una forma de destrucción que es inmediatamente seguida por una restauración, un nuevo comienzo. Aquí es donde se pone realmente interesante. Con esta estructura, Sailor Moon deja de ser solo una serie de batallas. El análisis propone que cada temporada es, en realidad, un paso en una progresión espiritual que Usagi debe completar. Exactamente. La conclusión de La Fuente lo resume en 5 etapas muy claras que se corresponden con los 5 arcos. Primero, el descubrimiento de la identidad en el reino oscuro. Aceptar quién es. La confrontación con el legado. En Black Moon, debe aceptar no solo su pasado, sino la responsabilidad de su futuro. Tercero, la integración de la luz y la sombra. En Infinity, aprende que la destrucción, o sea, Sailor Saturn, no es malvada, sino una parte necesaria del ciclo. La defensa del mundo interior. En Dream, comprende que la batalla más importante es por la esperanza. Y finalmente, en Stars, alcanza la 5ª etapa. La trascendencia del odio mediante la compasión universal. El conflicto externo siempre es un reflejo de una batalla interior. Siempre. Una batalla que ella y sus amigas deben librar. Visto a través de este análisis, queda claro que Sailor Moon es mucho más que nostalgia. Es una narrativa profundamente estructurada sobre el crecimiento, sobre el peso del destino, el valor del sacrificio y, al final, sobre el poder redentor de la compasión. Y eso nos deja con una idea final para la reflexión que propone La Fuente. Si el verdadero poder que propone la serie no es la fuerza que destruye, sino la empatía que purifica y sana, esto plantea una pregunta interesante. A ver. Si el poder definitivo no es la fuerza bruta, sino la capacidad de comprender y perdonar, incluso a la oscuridad más profunda, ¿qué sugiere eso sobre los conflictos que enfrentamos en nuestro propio mundo y las formas en que intentamos resolverlos?